Buenos días, nuestro grupo de investigación cualitativa y cuantitativa está conformado por María Camila Ospina, Juan Pablo Rodríguez, Nicolás Muñoz y quien les habla, Jessica Rico. El tema que nosotros escogimos es la influencia de factores económicos como la depreciación del peso y de factores sociales como la seguridad del turismo colombiano. Para empezar, es importante resaltar que gracias a la globalización, los países han podido entablar no solo relaciones económicas, sino relaciones sociales y culturales, lo cual ha influenciado en el crecimiento del turismo alrededor del mundo. Tanto así que la Organización Mundial de Turismo ha dicho que el turismo se ha convertido en uno de los principales actores de comercio y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Por otro lado, es por esto que analizar factores que influyen o afectan una variable como el turismo resulta de gran valor para la economía de un país, ya que Colombia se ha caracterizado por tener una gran afluencia de turistas, por sus paisajes, clima, biodiversidad y demás factores, pero existen variables que impiden que el turismo tenga un mayor crecimiento dentro del país. Estas variables principales son el factor económico y el factor social, ya que estas cobran gran importancia dada la inestabilidad de nuestro país en materia político-social, ya que, como bien es conocido, Colombia posee uno de los índices más altos de inseguridad y conflicto social, sin mencionar el conflicto armado que se ha venido presentando actualmente en el país y el tema de producción de sustancias psicoactivas. Por otro lado, Colombia es uno de los países que más ha sufrido el flagelo de la violencia a escala mundial durante el siglo XX. Este es un fenómeno que vive la sociedad de modo cíclico con diversas matrices, elementos y fases nacionales e internacionales, por causa de distintos aspectos, por ejemplo, como las distintas concepciones de Estado, seguridad y desarrollo, los efectos de procesos y circunstancias extensas como la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial y sus dinámicas, y por otro lado, la Guerra Fría y los fenómenos recientes como el narcotráfico. Es por ello que nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Consideran que Colombia ha sido un país altamente golpeado por el conflicto interno y sus inequidades sociales? ¿Qué consecuencias reales ha causado la inseguridad y los problemas económicos dentro del sector del turismo del país? Por consecuencia, el objetivo general, de hecho el marco de referencia de lo que se piensa demostrar y aportar con la investigación, vendría siendo determinar la relación existente entre la devaluación y revaluación de la moneda colombiana y la seguridad social de los turistas que visitan el país, cómo afectan estas variables el turismo en este país. De este modo, los objetivos específicos, los objetivos que guiarían y que focalizarían la investigación y ayudarían a resolver el objetivo general, serían como identificar los factores y actores que inciden dentro de la seguridad social en el país, analizar factores determinantes dentro de la devaluación o revaluación del peso colombiano, establecer relaciones entre estas tres variables, determinar la influencia del turismo dentro de la economía colombiana. En este objetivo específico se tendría en cuenta el peso del sector del turismo en el PIB colombiano y cómo va creciendo o disminuyendo a través de los años. Y el último objetivo específico sería identificar de qué forma se afecta el turismo por estas dos variables independientes que vendrían siendo la inseguridad o la seguridad y el cambio en el valor del peso. Las hipótesis de nuestra investigación vendrían entonces siendo 5 que me permitiré leer para la mayor comprensión de cada una de estas. La número 1, los índices de inseguridad en Colombia tienen un efecto negativo dentro de la cantidad de turistas que vienen o se abstienen de venir al país. La número 2, desde que se empezó a hablar de paz en Colombia, los indicadores positivos del riesgo país aumentaron, permitiendo una mayor inversión y acogidas de turistas de nuevo en el país. La hipótesis número 3, conforme se devalúa el peso colombiano, existirá una mayor demanda en el turismo del mismo, ya que menores costos respecto a las monedas extranjeras atraen a mayores turistas al país. La número 4, factores como la biodiversidad, la locación y los paisajes de Colombia atraen a grandes cantidades de turistas. Por último, la hipótesis número 5, serían las condiciones adversas dentro del país como conflictos internos, percepción negativa de sus dirigentes
o problemas sociales afectan directamente la industria del turismo, generando problemas económicos para el sector y para el país como tal. Respecto a nuestro marco teórico y después de la revisión de la literatura y de la obtención de la información, decidimos que nuestra mejor manera de organizar la información era con un método por índices para llevar a cabo el marco teórico. De esta manera, dividimos nuestra investigación en 3 partes o en 3 temas. El tema principal, que vendría siendo entonces el turismo en Colombia y la relación que tiene este con las 2 variables mencionadas anteriormente. Los temas secundarios, que fueron divididos también en 3, en turismo, en seguridad y economía, y cada uno de estos desprende otros factores. El turismo, hay que tener en cuenta que en Colombia el turismo es generador de empleos, de divisas y de inversiones, que además la globalización ha permitido que en la actualidad sea más fácil salir y entrar de los países y de los continentes de hecho, y que el turismo es un sector económico muy dinámico, muy cambiante, que es muy difícil de predecir. Por otro lado, la seguridad. Podemos decir que la seguridad afecta a todo el planeta, es una problemática que se presenta a nivel mundial, afecta a la economía de los países directamente donde se presenta, si existe un conflicto interno, y el último factor de seguridad sería el factor de riesgo país, que es medido por diferentes indicadores de riesgo. Por último, la economía. Se tendría que tener en cuenta el cambio del peso de la moneda colombiana respecto al dólar, que es la moneda con la que se compara, y la tasa representativa del mercado. Para el diseño de nuestra investigación y a partir de la pregunta formulada decidimos utilizar un enfoque cuantitativo. Utilizamos un orden riguroso y se basó en un razonamiento deductivo. Primero se comenzó por establecer una pregunta que diera lugar a la revisión de la literatura y a partir de allí formulamos ciertas hipótesis que buscan ser probadas. Además, la revisión de la literatura nos permitió identificar las variables independientes y la variable dependiente que se medirían de manera estadística para luego ver el resultado, ver si eran afectadas de manera positiva o negativa. En segundo lugar, definimos el alcance de la investigación. Nosotros decidimos darle 2 alcances, uno exploratorio y uno explicativo. Exploratorio primero porque al hacer la revisión de la literatura nos dimos cuenta que no había un estudio que relacionara estas 3 variables, entonces vimos una buena oportunidad de trabajar con estas. Y en segundo lugar, explicativo, porque precisamente lo que nuestro trabajo busca es explicar cómo se ven afectadas cada una de las variables cuando hay un cambio en las otras. Como se ha evidenciado a lo largo de toda la presentación, escogimos 2 variables independientes y una variable dependiente. Para que pudiéramos obtener información sobre la inseguridad y el turismo, investigamos las bases de datos de ProColombia, de la OMT, del DANE, igual que del Ministerio de Industria y Comercio. Todo esto para dar idea del historial de estos factores y crear estadísticas que relacionaran estos mismos. Igualmente revisamos datos del riesgo país y el historial anual y mensual de la TRM para poder relacionar los meses en los que hay mayores visitas con el comportamiento de la moneda. El cuarto paso en el diseño de la investigación es establecer la población. Debido a que nuestro proyecto trata sobre el turismo, decidimos que la población serían la cantidad de extranjeros, de turistas extranjeros que llegan al país anualmente. El Ministerio de Comercio, de Industria y de Turismo señaló que el año pasado, en el 2015, Colombia recibió una población de 4.452.176 extranjeros. A partir de esto, se logró extraer una muestra en donde se tomarían específicamente los extranjeros de 3 zonas, de Norteamérica, de Sudamérica y de la Unión Europea. Igualmente se tomarían únicamente los meses de diciembre a enero y de junio a julio. Partiendo del número de la población de un error del 5% y un nivel de confianza del 95%, se pudo obtener una muestra de 369 personas. El quinto paso sería ver cómo íbamos a recolectar los pasos, así que se decidió hacer una encuesta a estas 369 personas en el aeropuerto El Dorado. Entonces serían extranjeros que están saliendo del país. El cuestionario tendría 2 partes. La primera parte serían preguntas cerradas y estructuradas para ver las razones de visita de los extranjeros
y ver si estaban relacionadas con nuestras variables, como por ejemplo ver si los había motivado a venir al país la devaluación del peso. La segunda parte consistiría en una escala de Likert que mide el grado de satisfacción que tuvo el extranjero al visitar el país. Esto nos permite ver las mejoras y hacer recomendaciones para que estos extranjeros puedan seguir viniendo y pues se sientan a gusto. Por último, el análisis de datos cuantitativos se hace a partir de la estadística inferencial. Esta nos permite sacar hipótesis y conclusiones de una población a partir de un estudio de muestra. El análisis paramétrico se hace gracias a la regresión múltiple, pues nos permite ver la incidencia que tienen las variables independientes sobre la dependiente. Estas variables ya fueron mencionadas anteriormente. También nos permite estimar cuál es la variable independiente que mejor predice la puntuación y los cambios sobre la dependiente. Todo esto se hará también gracias y a partir de un programa llamado SPSS que sirve para la muestra de datos y facilitar el uso de los estadísticos. A Colombia le hacen falta años y mejoras en su seguridad y en los avances del sector turismo para lograr ser más competitivos y alcanzar los niveles de los países desarrollados. Los avances de los últimos años han permitido un mayor crecimiento hablando económicamente, pues desde el 2012 hasta hoy, es decir, desde que comenzaron los procesos de paz hasta hoy, el dividendo económico de la paz, calculado por el Departamento Nacional de la Población, nos dice que el nivel de inversión y su evidente efecto multiplicador en toda la economía será la variable en la que el país más sentirá el efecto tras la firma de un acuerdo de paz, ya que su monto repuntuará en unos 38,8 millones de pesos y en un término de 10 años, mientras los recursos del capital proveniente del exterior harían un aporte de 3.3 puntos del PIB en este lapso de tiempo, es decir, 23,2 billones de pesos adicionales. En términos económicos, esto va a aportar ingresos significativos, el 5.9% del PIB para el año 2015 y 5.200 millones para comenzar el 2016 con el mismo PIB. Esto se debe a que es más importante, es más atractivo invertir en un país con una moneda devaluada que un país con un peso de la moneda mucho más costoso. En conclusión, aumentar la seguridad y aumentar la percepción que se tiene del país ayudaría a a mejorar la industria y también a que hayan más inversionistas extranjeros. Por otro lado, el cese-al-fuego bilateral trae consigo una reducción del índice de riesgo país y también aumentaría la confianza del país y por ende vendrían todas estas premisas que se han mencionado anteriormente. Estas investigaciones no solamente nos permiten crecer como profesionales, sino también ir más allá de estas barreras administrativas, aplicando nuestros conocimientos a contextos nacionales. Por ejemplo, se recomienda para la industria del turismo mejorar la conectividad aérea y también mejorar la infraestructura de la misma. Así lograríamos estar preparados para la llegada de nuevos turistas que mejorarían el mercado del país. Dando datos puntuales y específicos, se esperaría que por lo menos en el aeropuerto El Dorado se pasara de 27 millones de pasajeros al año a 40 millones de pasajeros y de 50 vuelos por hora que se están haciendo actualmente a 90 vuelos por hora. Esto iría acompañado de estrategias que mejoraran el servicio tanto de las aerolíneas como de los hoteles que están prestando el servicio actualmente.